Sí, hoy sabemos ya cosas, por ejemplo, que hace 40 años, cuando empezó a ventilarse esto, sabemos ya seguro, cosas que entonces no sabían, ¿verdad? Muchas cosas. Quizá que no sabemos nada, sabemos que no sabemos nada. No, algo sabemos, eso es indudable. No sabemos lo último, las intenciones últimas, qué es lo que ahora tiene más importancia. Como yo digo en el artículo, en el articulito ese de la revista Espacio y Tiempo, por ejemplo, sabemos hoy, gradualmente hemos visto que primero no sabíamos si lo que habíamos en el cielo eran aviones o no. Después supimos ya que sí, que no eran aviones. Después, si eran tripulados o no eran tripulados. Nos convencimos que eran tripulados porque vimos a los hombrecitos o a los hombrotes tripulantes bajar de los aparatos. Después nos dimos cuenta de que esos señores no solo bajaban y se volvían, no, hablaban con los hombres. Y entonces entramos ya en el mundo de los llamados contactados. Es decir, hay mucha gente que ha entrado dentro de los platillos y que ha conversado con sus tripulantes. Después empezamos a ver un paso más, a observar qué hacían. Y empezamos a descubrir con pasmo de que hacían cosas muy raras. Cosas, no solo es que se llevaban muestras de plantas y de minerales, lo cual es bastante lógico, sino que se llevaban gente también. E incluso luego lo vamos a analizar más concretamente, mataban ganado, como decía esa introducción. Mataban. Sí, a veces se lo llevaban enteros, pero sobre todo se dedicaban a matar ganado y lo mataban de una manera muy especial. Yo he visto ese ganado en más de una ocasión, ¿verdad? Lo mataban de una manera muy especial, llevándole ciertas vísceras. A veces eran unas vísceras, a veces eran otras vísceras, y a veces era solo una mínima parte del animal. Una mínima, la parte de una glándula, nada más, pero en todos los animales de lo mismo. Y claro, empezamos a descubrir qué quiere esta gente, qué es en lo que estamos ahora, qué es lo que pretende esta gente. Yeah. Entonces, estamos ahora también tratando de... Algunos tienen que caer en la cuenta todavía, otros ya hemos caído en la cuenta de que son muchos los tipos de tripulantes de ovnis, son muchos los tipos de visitantes, muy diferentes, y hay que empezar a distinguir entre ellos. Cosa que algunos creen que no, que son todo lo mismo. Le llaman extraterrestres, que a lo mejor ni son extraterrestres. Son no humanos, es lo único que se puede decir. Uh-huh. Y empezamos a tratar de distinguir. Ya hay una tipología, hay gente que tiene una división, 50, 60, 70, 80, diversos tipos de omninautas, vamos a llamarles así. Esto no lo sabíamos hace 40 años, éramos mucho más ingenuos. Hemos sabido también, y de eso estamos ciertísimos, que el gobierno, sobre todo los gobiernos de las grandes naciones, vamos a decir ahora solo en concreto Estados Unidos, Inglaterra, han tapado todo lo que han podido y siguen tapando de una manera a veces violenta todo lo que hay sobre esto. Precisamente cuando yo oía la introducción ahora, me acuerdo que en el tremendo trabajo que escribió Linda Moulton Howe, que tiene un trabajo que se llama Strange Harvest, que cosecha rara, algo así, no está traducido al castellano todavía, me parece, y es la que más se ha dedicado a estudiar las matanzas de animales. Pues bien, me acuerdo de este caso, una veterinaria allá por el medio oeste de los Estados Unidos que empezó también, en colaboración con ella, a estudiar unas reses, muchas que habían aparecido muertas en una granja. Bueno, pues a esta mujer vio a las reses muertas, le sacó parte de la piel, alrededor de las heridas que tenían, para hacer un estudio biológico de aquello en su laboratorio. Lo dejó en la nevera. Por la mañana, cuando llegó, le habían entrado a la fuerza en su laboratorio y le habían llevado todas las muestras que tenía, ¿verdad? Y habían dejado todo como estaba, pero no tenía ni una sola muestra. Y volvió a repetirla. Una mujer muy audaz volvió a repetir lo mismo, y volvieron, y entonces ya como diciéndole no te pases, le reventaron todo el laboratorio. Por la mañana solo habían desbaratado todo. De modo que la cosa es seria. ¿Sabor quién había reventado todo eso? No eran extraterrestres, eran terrestres que no les interesaba. Terrestrísimos, eran gente de la policía del Estado prácticamente. Pero claro, vienen de fuera. Eso hay, en Estados Unidos el gobierno tiene en algún sitio, que según creen es en Langley,
una oficina que se ha dedicado, pues eso, a desprestigiar a los investigadores, a romper todo tipo de pistas, a lanzar bulos para poner a pelear unos contra otros, a dar información falsa, etcétera. Y en cierta manera lo han hecho muy bien en estos 40 años. Se han ido organizando cada vez más, porque precisamente yo en mi casa tengo la fotocopia del diario de Roswell, donde cayó uno de los primeros platillos, y es una fotocopia. Y allí dice ingenuamente el diario aquel, que se llama, me parece que Roswell Newspaper o algo así, Roswell News, y pone a 2 columnas, pone, ayer la Fuerza Aérea recuperó un platillo en Coronel, de una finca que había allí. Y lo dijo con toda ingenuidad. Fue lo primero que se dijo y lo último que se dijo. Al día siguiente ya empezaron a desmentirlo todo, etcétera. Pero aquel día, como no habían organizado todavía esta oficina y el gobierno no había metido mano en todo lo que fuera noticias sobre ovnis, pues por eso ingenuamente los periodistas fueron y los mismos militares les dieron la información y les enseñaron, y hay fotografías por ahí que luego las discutieron mucho, les enseñaron las hojas, una especie de hojas de aluminio que eran durísimas y al mismo tiempo blandísimas, pero eran indestructibles, de que estaba hecho el platillo. Todas esas fotografías corrieron por ahí y andan en todas las revistas. Después todo eso fue desmentido, pero ahí están las fotografías. Ya, sí, que lo que sabemos después de este tiempo es que el gobierno está ocultando información y que hay incluso oficinas, entidades que se encargan de hacer cortinas de humo, ¿no? Para que no se sepan los temas. Eso estamos segurísimos ahora, pero también vamos viendo que dentro del gobierno hay gente que dice ya es hora de que esto se le diga a la gente. Y por eso ahora hay infiltraciones. Son temas larguísimos, ¿verdad? Pero dicho así de pasada, ha habido varias grietas por donde se han filtrado, y en 2 ocasiones, por lo menos, la ocasión de Linda Howe y la ocasión de Menninger, le prometieron dar información. Y a alguno, creo que al Menninger, le dejaron ver algunos de los vídeos en que tienen filmado, por ejemplo, el descenso de un platillo y cómo de él bajaron unos hombrecitos que fueron a hablar con los jefes de la guarnición militar aquella, que era un campo de la Fuerza Aérea. Y eso se lo dejaron ver, pero después a última hora, cuando ya le iban a dar ese material para que publicasen un vídeo, ¿verdad? Esta misma mujer que publicó el vídeo sobre las matanzas de ganado, se desapareció el hombre y no apareció más, no dijo más nada. Y eso es porque hay lucha interna entre los que dicen que sí, que hay que dársela a conocer al público, y los que dicen que no. Tú también dices aquí, vamos a hablar ya de cosas que hacen concretamente los ufonautas, dices. Ufonautas, digo yo. Ovninautas. Perdón, se me había escapado eso de ufonautas. Tú dices cosas concretas que hacen. Aquí, por ejemplo, en una parte de este artículo que has escrito, dices que algunos de ellos están obteniendo híbridos entre razas extraterrestres y razas humanas. ¿Esto es cierto? Vamos a ver, mira, eso es un tema también que es resbaloso por un lado y es alucinante por otro. Precisamente yo, el día 13 de este mes, voy a estar haciendo un programa en Estados Unidos, en la televisión en México, en Miami, con un niño traído de la Argentina, ¿verdad? Que a los 3 años ya él decía que venía de fuera, etcétera. Ya su hermano, Mauricio el niño chiquito, y Flavio el otro, no me acuerdo. Su hermano era ya un muchacho fuera de serie. Pero a los 3 años ya le decía a sus padres, yo no soy de aquí, yo no vengo de aquí, y le hacía unas consideraciones. Me han mandado el otro día por fax un libro que está, me parece, todavía sin salir, pero cosas increíbles. A los 3, a los 4, a los 5, a los 6 años, cómo filosofaba ese muchacho y la enorme capacidad tiene. Ahora debe tener 12 años y vamos a tener un programa. Él, viene la madre de él, que no intervendrá, viene, me parece, un psicólogo y yo, ¿verdad? Y el muchachito ese va a decir qué es lo que él cree de sí mismo y lo que él piensa y lo que piensa de su vida, de dónde vino él, etcétera, etcétera, etcétera. De modo que están haciendo un tipo de niños que no es el primero que yo conozco. Yo conocí hace años en la ciudad de Córdoba, en la provincia, en el estado de Veracruz, en México, otro muchacho por el estilo. También los padres estaban, y yo hablé con él, y era un muchachillo, nada, y había que ver con qué serenidad hablaba, etcétera. Pero no solo es lo que dice, es cómo es él. Yeah. Son muchachos que fisiológicamente son perfectos, no tienen ni un catarro, tienen una piel increíble. Y sus padres, desde que nació el muchacho, lo tenían así como que los ha nacido aquí. Y por
Por cierto, ahora recuerdo yo que no es nada nuevo. Si tú vas en el libro de Enoc, a Enoc le pasó igual, este niño que me ha nacido a mí, y él sospechaba de su mujer. Dice, no, esta ha tenido que ver, porque esto no se parece a mí, no se parece a nadie. Y fue a consultar a Matusalén. Estoy hablando ya de libros bíblicos, aunque sean apócrifos, ¿verdad? De modo que esto ha sucedido siempre. Ahora está saliendo de vez en cuando nacen niños aquí y allá que ellos dicen que vienen de otros mundos y que son híbridos o lo que sea. Ya, Salvador, ¿y la familia de ese niño argentino que dice que han tenido contactos, han vivido alguna experiencia extraña o el niño les ha venido así porque sí? No, así parece. Lo que yo me gustará mucho hablar con su mamá, que me diga ella, porque eso será muy interesante, a ver si ella ha tenido algún tipo de visión, de sueños, etcétera, porque yo estoy casi cierto que su madre, ella, la señora, a la mamá, ha sido traqueteada, como yo digo, es decir, a ella han hecho algo con ella, a lo mejor sin que ella se haya dado cuenta, como está sucediendo ahora en los casos de Bob Hopkins en Estados Unidos, es decir, y como conozco yo otros casos en que le sacan un óvulo y ellos lo manipulan biológicamente y le vuelven a implantar el óvulo. Esto, claro, suena chino a mucha gente, a los que, qué sé yo, leen Rubí y esas cosas, o lo oyen en la televisión, bueno, que sigan viendo Rubí, pero sepan que están pasando cosas rarísimas en el mundo, por mucho que muchos quieran ignorarlas. Salvador, tú en este trabajo que has hecho has sacado una recopilación de una serie de fenómenos que ocurren con estos seres extraterrestres o del más allá, yo no sé cómo llamarles. El primero hablas de abducciones de seres humanos, es decir, raptos, y citas, hemos hablado algunas veces en el programa de ellos, pero citas el caso de México, un caso famoso, un hombre bastante importante. Me gustaría, si lo recuerdas, que nos lo contaras. Ese cita, que es el nombre de la señora que lo ha estudiado, debió haber ido al Congreso de Arizona y estaba de hecho en la lista de los ponentes, y las cosas raras que pasan, algunos dirán casualidad o el pasaporte que se lo dieron, no la dejaron venir, no apareció por allí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque iba a hablar de un señor que en México era una figura política bastante conocida, y ese señor empezó a tener visitas, él, de una persona que era en concreto, creo que era una mujer, que decía que era extraterrestre. Y no es que lo dijera él, es que le sacaron fotografías alguna vez entrando en el coche con ella. La mujer que se presentaba. Otra gente pudieron ver y que decía ser extraterrestre. Sí. Entonces, al cabo de un tiempo, él cambió completamente su manera de ser. Empezó a ser como les pasa a muchos de esos, es que es un verdadero shock, que no creen en nada de esto, y de repente, y aquí puedo decirles casos de España, el famoso Donis era igual, él me lo confesaba a mí, de que él era todo un señor ingeniero, muy bien colocado, y no creía absolutamente nada de esto, hasta que un día se vio allá en Alarcón con el platillo delante, y ahí cambió completamente la vida de Donis, ¿verdad? Y como le suele pasar a otros, ya Donis se fue al otro mundo, y no era un hombre viejo, ni mucho menos. Bien, a este señor es por el estilo, era un hombre también muy bien colocado, y un buen día empezó a decirle a su mujer y a los amigos, así muy en secreto, que él iba a hacer un gran viaje, que se iba a ir. Total, que pasó un poco de tiempo y desapareció. Y como era una figura política, ¿verdad?, pues la policía intervino sin creer en ovnis ni en nada, ¿verdad? La mujer denunció que este señor yo no sé si la mujer sabía en concreto lo que le estaba pasando a él de extraterrestres y eso, porque él no se lo dijo a casi nadie. Entonces la policía intervino, salió en los periódicos, el señor creían que era un rapto, pero han pasado no sé si 2 años y el hombre no ha vuelto a aparecer por ningún lado. Sí. Y esto fue una abducción predicha por él. No es que apareció el señor y se lo achacan a los extraterrestres, no es que él lo dijo antes y dijo lo que estaba pasando, etcétera. Y como digo, ahí creo que hay una foto que la debe tener cita, en que está él metiéndose en el automóvil, o la persona inclinada entrando en el automóvil con él. Ahora dentro, y déjame decir que ahí en la revista Espacio y Tiempo, dentro de poco yo voy a publicar un artículo de una abducción cuádruple. No digo de dónde para que no se me... 4 personas, ¿verdad? Y no hace mucho tiempo, ahora me estoy informando bien, y
que fueron llevados a las 4. Ya. Y testimoniado por toda suerte de testigos y la policía y todo eso. En este caso, ese hombre mexicano, él mismo dijo que iba a hacer un viaje, se supone que a otro mundo, ¿no? Él lo dijo, se lo dijo a las poquísima gente se lo dijo, pero esa gente sabía, y por eso cuando se marchó estos dijeron, esto fue lo que pasó, pero la policía no sabía nada, y parece que en su familia tampoco sabían nada de eso. Este es un caso, hay otros muchos, simplemente estamos haciendo una recopilación de cosas que supuestamente hacen estos seres. Hay otra cosa que están realizando también, que son las visitas de esos seres bajitos, unas entidades con la cabeza muy grande, que de repente se meten por la noche, ¿no? Cuéntanos un poco. Eso es lo que está más de moda ahora, ¿verdad? La gente lo que suele ver es hombrecitos pequeños, en general con una cabeza muy grande, con los ojos muy grandes, rasgados, a veces, en general son rasgados los ojos, pero a veces no, son redondos, muy redondos, que según dicen son los individuos más peligrosos, los de ojos redondos, pero todos tienen los ojos muy grandes, y la piel es medio verdosa, amarilla, depende de la especie que sea, y también depende del estado de ellos, que están mejor de salud o peor o como sea. Y esto es los casos más abundantes que se están dando. La gente suele ver eso, porque nosotros ahora en Puerto Rico, la última vez que hemos estado, hace ahora como un año, pues, y ahí también salieron varias narraciones de eso. La gente nos contaba cómo los habían visto, y de hecho publicamos fotografías. Mira, por aquí se tiraron, se fueron por una especie de riachuelo que había allí en medio de una vegetación muy frondosa, y era uno y eran dos y eran tres los que te contaban eso, y sin conocerse unos a otros te describen. Uno nos contaba como, por ejemplo, él iba por la noche y le pasaron unas cosas muy raras, tomó unas fotografías interesantísimas de ovnis al lado de aviones, y al lado de su coche, ¿verdad? Cuando miró de lado, vio que había un hombrecito de estos, y él iba avanzando muy lento porque había mucha niebla, era un sitio alto, y al lado, a trote, al lado iba un hombrecito de estos. Y claro, aquel hombre pues se ha quedado también bastante mal desde entonces. Además era un testigo de Jehová, y que se lo achacan todo al demonio, y entonces el hombre ahora tiene un cisco padre en la mente, ¿verdad? Y fácilmente todavía no ha dicho todo lo que sabe, ni ha enseñado todas las fotos que tiene, ¿verdad? Pero es una mina, y ahora cuando vayamos por allá fácilmente vamos a ver si podemos sacarle. Mi mujer es la que ha estado metida en esto, si le podemos sacar más información. Hay muchas más cosas que están ocurriendo, otra de ellas son experiencias genéticas. Hemos mínimamente esbozado el asunto, Salvador. Hay innumerables casos de mujeres, cuentas, que han sido víctimas de estas experiencias y que recuerdan perfectamente cómo sus órganos reproductores han sido manipulados y operados. Muchas de ellas tienen solo una confusa idea de cuánto les ha sucedido, y fruto de los diversos experimentos que estos enanos macrocéfalos están llevando a cabo son las criaturas humanas nacidas muertas, de las cuales han hecho algunas autopsias, como la practicada por el doctor Grayson el 13 de junio de 1977 a la hija de Daniel y Charlotte Perkin. La autopsia de esta criatura duró 48 horas y conocemos todos sus detalles. ¿Nos puedes contar un poco? Bueno, ahí, en ese caso, que es famoso y también estudiadísimo en concreto por Hynek y por Scott Rogo, dos personajes muy conocidos, un psicólogo además, Scott Rogo era Sprinkle, uno de los dos, maestro en hipnosis, de modo que no pasaba con él lo que pasa o dicen que pasa con Bob Hopkins, que dice que es un aficionado que se ha metido a hipnotizar, pero no pasaba con Scott Rogo, que era un profesional, además él era psicólogo. Pues bien, ahí a quien manipularon o a quien traquetearon no fue a la madre, sino fue al padre. Es un caso que yo cuento largamente ahí. Él salía para trabajar, su turno empezaba a las 6 de la mañana, vio una luz azul en el cielo, entonces les llamó tanto la atención, una luz muy fuerte, que se movía, bajó del coche, se puso a mirarla y le entró un mareo tremendo, y entonces se volvió a meter en el coche y inclinó la cabeza sobre el volante, y estuvo así un rato hasta que ya se le pasó, y cuando se le pasó, levantó la cabeza y vio como aquella misma luz salía disparada. Pero he aquí que cuando miró el reloj, habían pasado 3 horas. Entonces él empezó a sospechar que me ha pasado a mí, le entró un nerviosismo tremendo y le vinieron unas ganas de volverse a su casa, no ir al trabajo. Y de hecho dio la vuelta y se volvió a su casa y le contó a su mujer lo que había pasado, y que desde entonces quedó mal. El hombre soñaba mucho y estaba intranquilísimo. Pero bueno, pasaron, no sé si 3, 4 meses, y aquí su mujer queda en estado, ¿verdad? Nada, tuvo una gestación normal,
un poco antes de lo que le correspondía, la mujer la llevaron al hospital y dio a luz. Entonces hubo un movimiento, empezaron a pasar cosas raras en la casa, mientras la mujer estaba en estado. Y llamaron al padre, lo llamaron por teléfono, que fuera al hospital, porque sí, algo raro pasaba. Vio a la criatura y cuando vio a la criatura dio un alarido. ¿Por qué? Porque entonces se le vino todo a la mente. Aquella niña que había dado a luz su mujer tenía la cara de los enanos que lo habían manipulado a él durante las 3 horas y que él se había olvidado por completo. De modo que le habían dado una orden de que no se recordara nada. Pero al ver la cara de su hija, que era un poco como un animalito de estos, con por ejemplo, las orejas muy para abajo, los ojos rasgadísimos, grandísimos, tenía una cara un poco simiesca, tenía unas cuantas cosas, ya digo, la autopsia fue enorme la que le hicieron, y ya está descrita porque se publicó. Entonces el hombre recordó absolutamente todo lo que le había pasado, ¿verdad? Eso es un caso en que él fue el que fue, diríamos, manipulado, ¿verdad? Durante esas 3 horas. Después recordó todo lo que habían pasado, le pasaban una luz que empezaba por la frente, iba bajando, se pasaba, me parece, encima del ombligo y la luz se paraba encima de los genitales. Una luz muy importante. Y ahí fue donde a él parece que los testículos y su líquido seminal, todo se lo cambiaron. Para que fecundara a su mujer normalmente y diera a luz mujeres, ¿verdad? No, que ese es un caso que ahí está, el que lo quiera estudiar, que vaya y que mire donde se ha publicado en todos los libros. Insistimos, son cosas que dicen que pasan. Muchas otras veces son mujeres. Yo te he de hacer una pregunta, Salvador. ¿Esto está realmente probado o simplemente son rumores y rumores y rumores? Ya te digo, eso está. En este caso, asistieron a este hombre y le costó mucho trabajo dar su permiso. La primera conversación que tuvo con el doctor Allen Hynek, un astrónomo, reconocido en todo Estados Unidos por dedicarse a estas cosas y por ser astrónomo y por haber escrito muchos libros sobre el tema. Y Leo Sprinkel, la primera, después de él poner muchos reparos, fue en un hotel que no me acuerdo el nombre, de Las Vegas. Ahí fue donde dijo, pues yo admito que me sometan ustedes a tratamiento para ver qué hay de todo esto. Y esos señores fueron los que hicieron todo el trabajo y luego los que lo publicaron. Una revista se publica en Chicago ahora, que es la revista que publica la fundación que dejó Allen Hynek, y ahí están con todos los detalles. Ya te digo, el doctor S. Grayson, creo que se llama, publicó todo, absolutamente ya con términos científicos, un médico de los que se dedica a hacer autopsias, se hizo la autopsia, y además no solo estaba él, sino que vinieron enseguida, aparecieron estos buitres no se sabe de dónde salen, si son de la CIA o del gobierno, y querían que todo se tapara y que se dijera, pero no, todo salió a público porque los periodistas también se metieron y ya no lo pudieron ocultar. Alguien les filtraba por debajo lo que en esos, que son no sé cuántas páginas, el resultado de la autopsia de la muchacha, porque le encontraron por dentro, por ejemplo, tenía, si mal no recuerdo, los lóbulos cerebrales un poco diferentes, y tenía su sistema digestivo un poco diferente también, y tenía las manos palmeadas, es decir, que entre los dedos tenía una especie de membranas, como tienen muchos de estos extraterrestres pequeños. Algunos de ellos tienen también las manos así. Por eso estamos algunos periodistas, para contar ciertas cosas que nos interesan. Sí, hace falta, porque si no los políticos nos mienten demasiado. Hay otra cosa que hacen, que hemos hablado de ella, animales mutilados. No vamos a insistir en el asunto, se saben ya de muchos casos. Eso quiere decir que yo los he visto, yo lo he estudiado la cosa, yo le he sacado fotografías, yo se las he pasado a otra gente, y además he visto las heridas precisas que tienen, absolutamente. Y cómo les llevan, por ejemplo, los genitales a los machos, y cómo le llevan los genitales a las hembras, hasta dentro, como si fuera con un láser limpiamente, sin dejar resto alguno. He visto, por ejemplo, algún ganso, perfectamente como suelen ser los gansos blancos, que son inmaculados, que tenía una herida en el cuello y no tenía gota de sangre, ni dentro ni fuera en las plumas, nada, absolutamente. Se habían sacado toda la sangre. Toda, absolutamente, que es lo que hacen siempre. Pueden llevarle esta víscera o la otra víscera, pero siempre le llevan toda la sangre. Hay otro tema que son las bases subterráneas. A veces hemos hablado de ellas, pero tenemos muy poco tiempo porque hay muchas cosas que quisiéramos tratar contigo. Pero sí quisiera hablar de Krista Tilton, que al parecer conocisteis en un congreso en Arizona, que contaba detalles increíbles de bases subterráneas. Porque Krista fue raptada desde niña ya. Empezaron a manipularla desde niña ya. Y probablemente a su madre, igual que han hecho ya con su hija,
porque ella tiene una hija que es producto de esas cosas. Bien. Producto de una unión entre terrestres y extraterrestres. Sí, también. La hija, es decir, no precisamente que sea un híbrido, sino que fácilmente ellos manipulan los genes, porque ellos hasta sus conocimientos en biología son muy superiores a los nuestros, manipulan los genes y hacen que tenga cierto tipo de características. Hoy estamos empezando a hacerlo los hombres y mezclamos ya conejos con ovejas, por ejemplo, etcétera. Hacemos cosas de ese estilo. Bueno, pues ella dice, se jacta de eso y además alaba a su niña, porque es una muchachita todavía, y dice que es una niña perfecta, etcétera, etcétera. Bueno, será amor de madre o por ahí. Yo a la niña nunca la vi. Pues bien, a esta mujer la llevaron a las bases subterráneas. Eso es lo que ella dice y lo afirma y lo ha dicho 20.000 veces y está deseosa de venir aquí a España a tener un congreso, a decirle a la gente qué es lo que ella publica. Una revista que me la manda siempre y me ha prometido ahora que dice que está en la pista de unas cuantas cosas muy interesantes, siempre en la línea de ella, y la línea de ella son la existencia de bases subterráneas y la existencia de mujeres, sobre todo mujeres, también hombres, pero sobre todo mujeres que han sido manipuladas en sus órganos reproductores. ¿Entiendes? Y en eso está ahora. Y ¿cómo se llama la revista de ella? No me acuerdo. Pero la publica ella, que no es una revista así comercial, no, se la manda a los amigos y a la gente que, no sé, que está interesada en esto. Una mínima conclusión de este tema de los extraterrestres. Yo la dejo en boca de George Andrews, este norteamericano que me escribió ayer presentándome su libro que va a salir. Dice él, ya es hora de que caigamos en la cuenta de que el espacio exterior está poblado por otros y de que desde que hicimos explotar la primera bomba atómica nos están vigilando muy de cerca. En comparación, dice él, con algunos de los que nos visitan, nuestra tecnología está a un nivel de guardería infantil. Ya es hora de que establezcamos relaciones con las especies alienígenas que pueden aportarnos algo y de que comencemos a defendernos de aquellos que vienen solo para explotarnos. Es imperativo que aprendamos a diferenciar entre los extraterrestres amigos y los enemigos. Nos jugamos en ello nuestra supervivencia no solo como individuos, sino como raza entera. Eso es lo que dice el último libro de Estados Unidos sobre ovnis. Pues ahí estaremos. Quizá apuntar que o estamos todos locos o el tema de los extraterrestres es mucho más serio y peligroso de lo que creemos. Así es, y peligroso y en cierta manera esperanzador, porque eso nos abre, a mí por lo menos me ha valido muchísimo.